Damos paso al segundo bloque de la jornada, que vamos a empezar con la exposición del señor Gustavo Rosal sobre nuevas tendencias en cultura preventiva, Human and Organizational Performance. El señor Rosal es doctor ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo, máster en ergonomía por la Universidad Politécnica de Barcelona y máster oficial universitario en seguridad, salud del trabajo y prevención de riesgos laborales por la Universidad Camilo José Cela. Actualmente es director de Prevencontrol. De I+D+I. De I+D+I, perdón. Está aquí el director. Director solo de la parte de I+D+I, que no es poco, ¿eh? Es además profesor asociado de la Universidad de Oviedo y secretario de la Asociación Española de Ergonomía. El señor Rosal es miembro y presidente de diversos comités científicos de distintos congresos internacionales y ponente en multitud de congresos, jornadas divulgativas y cursos internacionales sobre la ingeniería del factor humano. Gustavo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, lo primero a Foment por la invitación. La verdad es que los ponentes anteriores me han facilitado mucho la labor que tenía ahora y me comentan también de intentar ajustar un poco más el tiempo, con lo cual voy a ver si lo consigo. Bueno, acaban de decir que soy ergónomo, de lo cual me siento orgullosísimo. Y viendo días como el de hoy, me siento todavía muchísimo más orgulloso de ser ergónomo. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque alguien se preguntará, ¿y qué hace un ergónomo hablando de cultura de empresa o cultura preventiva? Bueno, pues miren, yo creo que tengo un punto de inflexión en mi carrera profesional y en gran parte me la dio esta noticia. Esta noticia es de hace unos años, en Inglaterra, donde después de realizar una evaluación de riesgos sesudos técnicos y colegas como nosotros de prevención, llegaron a la conclusión de que esta niña ciega no podía ir al colegio con el bastón porque ponía en riesgo la integridad física de los profesores y de los trabajadores del colegio. Ahí es donde dije yo, tiro la toalla. Es decir, si la prevención de riesgos laborales acaba siendo esto, conmigo, que no cuenten. Y es verdad, es más, nuestra ergonomía, que aquí traigo un poco la definición, porque muchas veces seguimos un poco desconociendo quizá lo que es la definición en sí de ergonomía, tiene una variante que es la macroergonomía, o lo que en Estados Unidos, por ejemplo, es equivalente a los factores psicosociales. Los factores psicosociales en Estados Unidos, por ejemplo, se integran dentro del concepto de la macroergonomía, donde se habla sobremanera de criterios organizacionales y entre ellos, y ahí lo veis, al final del todo, habla un poco de la cultura. Es decir, que como ergónomo sí tiene sentido que podamos estar hablando de cultura organizacional. Lo digo porque a lo mejor ya os digo que hay gente que se pueda estar preguntando qué hace un ergónomo metido en estos líos, ¿no? Yo traía unos vídeos, si nos da tiempo los ponemos después, porque como queremos un poco ajustar. Y aquí tenéis, esto está sacado de una publicación de la propia Foment en colaboración con nuestra empresa, con Prevencontrol, donde esa tendencia de la que se está hablando aquí en las distintas ponencias sobre cómo se pasó de aspectos más bien tecnológicos a aspectos más bien de gestión y ahora se llega a aspectos de cultura. Dentro de lo que es la cultura preventiva, pues una definición que puede ser esta y que, ya digo, con las ponencias anteriores, la verdad es que yo creo que nos queda a todos claro que tenemos que estar hablando de valores, que tenemos que estar hablando de comportamientos y priorizando esa seguridad. Sí que me gustaría también a mí hablar de filosofía. Lo que pasa es que en este caso yo lo voy a llevar a la filosofía más concreta del aspecto de la seguridad. Esta diapositiva que os pongo aquí, que quizá no se vea muy bien, esto es una recopilación que he hecho yo de estos años que llevamos trabajando en temas de seguridad y de comportamientos. Son distintas líneas de trabajo, desde gente que se está dedicando a la antropología para el cambio
de conductas y de comportamientos en vías de seguridad, desde gente que está hablando de cultura de seguridad, desde gente que está hablando de los accidentes con el enfoque tradicional. Bueno, pues sea la filosofía que sea, o sea, la tendencia que sea, todas se están concluyendo en esto. Esto es un dato que hay múltiples por ahí, pero yo quise sacar el último, uno de los últimos que tenemos encima de la mesa, en la Generalitat Valenciana, donde del concepto que había hace años de que el 80% de los accidentes están vinculados con el factor humano, empezamos a estar analizando más ese factor humano y, oye, acabamos llegando a la conclusión de que ya no son tantos, que hay muchos factores organizacionales. Ya sé que alguno me dirá que, bueno, es que las organizaciones son también en parte factor humano. Sí, pero con unas particularidades que yo creo que son importantes de diferenciar, ¿no? Pues ya le digo, todas esas filosofías anteriores o todas esas tendencias de seguridad están concluyendo en esto mismo. Están concluyendo en la importancia de la organización. Lo que teníamos hasta ahora, si tuviéramos que ponerle un título, es lo que se conoce como el Safety 1. Es decir, el Safety 1, ¿qué premisas parte? Parte de las siguientes premisas. Parte de que hay que evitar los errores humanos. Yo creo que está claro que todos nos enseñaron, como bien decía Salva, en esos másteres, todos nos enseñaban eso, que hay que intentar evitar el error humano. Todos los accidentes son prevenibles. Los accidentes ocurren porque algo sale mal, porque si no, no tendríamos accidentes. Todas las causas, además, las podemos localizar y, por lo tanto, podemos tratarlas. Y lo importante, sobre todo, es el por qué ocurren los accidentes. Es decir, al final hago investigaciones de accidentes y, sobre todo, lo que estoy buscando es el por qué, para aprender del error. Bueno, pues esta tendencia o estos puntos de partida están empezando a dar un giro. Y en este caso, pues yo traigo aquí una de las filosofías con las que trabajamos. Nosotros desde el 2004 estamos trabajando con seguridad basada en la organización, pero con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que esa tendencia que nosotros teníamos la está llevando también más gente. Y dentro de todas las tendencias que hay ahora mismo por ahí, la que nos encontramos más a gusto es con el HOP, porque tiene una base ergonómica que para nosotros es muy importante, ¿no? Viniendo de donde venimos. Y estos son los puntos de partida. Puntos de partida que Salvador, por ejemplo, hay que ser generosos, pero Dios mío, si muchos ergónomos levantaran la cabeza hace años y vieran que lo que llevan contando desde hace 15 años, 20 años, se llama ahora visión cero. Y es que es verdad. Es que los ergónomos, Leplat, estaban trabajando en cosas que ahora mismo hay gente que está sacando a la palestra, que además me parece genial. Las personas cometemos errores, claro que los cometemos. Y, por cierto, hay gente que no sabe ese dato. Cuando nosotros nos preocupamos de los errores que cometen operadores, todas las operaciones manuales se sabe que a una hora aproximadamente se pueden cometer entre 5 y 7 errores. Pero es que los que toman decisiones, que son los que están por encima, se dice que en una hora pueden cometer entre 20 y 25 errores. Aquí es donde yo quiero llegar también al tema organizacional. Es decir, cuidado, porque muchos de los errores no están en la capa baja, sino están en las capas que están ya por encima. Claro que se pueden predecir situaciones que se van a cometer los errores. O sea, que no se puedan prevenir en algunos casos no quiere decir que se puedan predecir. Prueba de ello es que yo creo que el futuro no es la prevención, es la predicción. Yo siempre digo que de comportamientos donde más se conoce es en el mundo del marketing, no nos engañemos, ¿eh? La gente que más ha apostado con dinero encima de la mesa para conocer comportamientos humanos no somos los de prevención, es la gente de marketing. Otra cosa son los contextos. Pero esa gente que está intentando ahora, por ejemplo, predecir comportamientos, ¿no? Yo siempre digo que nosotros somos los del bien. Los del marketing son un poco los del mal, ¿no? Entre comillas. La seguridad está directamente relacionada con el aprendizaje, lo comentó perfectamente Salvador, sobre todo con el aprendizaje organizacional. Y ya que va a haber errores, lo que tenemos que intentar hacer es controlar y amortiguar
es decir, el daño. Lógicamente, evitar los daños, porque vamos a tener errores, pero vamos a ver cómo los gestionamos. Por lo tanto, y por eso a mí me parece muy importante este cambio de paradigma de filosofía, lo importante ya no es tanto el por qué, sino el comprender cómo, y por cierto, se suele hacer lo habitual. Yo siempre digo que hay una frase que a mí me encanta, es ¿qué pasa? O vamos a intentar ver un vídeo después. ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Porque nos puede dar mucha información. Yo siempre digo que se aprende mucho de los errores, pero se aprende mucho también de cuando las cosas salen bien. Porque en los contextos en los que estamos, y no nos equivoquemos, son contextos VUCA, volátiles, complejos, ambiguos, inciertos. Es muy complicado que tú puedas prevenir muchas de las cosas que van a ocurrir. Es muy complicado. Y lo siento mucho, pero esto es lo que normalmente nos encontramos muchas veces cuando vamos a las empresas. La llanura. La llanura de los programas de seguridad basada en el comportamiento. Hay gente que lleva años utilizando sistemas de seguridad basada en el comportamiento y se encuentran en esta llanura. No voy a decir el nombre de la empresa porque incluso ya tiene nombre hasta de empresa, pero no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque los sistemas de seguridad basada en el comportamiento siguen esta regla, que es antecedente, comportamiento, consecuencia. Y fundamentalmente casi todos los programas de seguridad basada en el comportamiento se fijan en las consecuencias. Estuvimos aquí hablando de observaciones. Efectivamente, estás vigilando la parte de las consecuencias. Pero no nos equivoquemos. Donde de verdad está la cultura de seguridad, que es un poco lo que nosotros venimos aquí a hablar, está en lo invisible, está en lo más interior. Es lo que llamaría la gente de marketing los insights. Es decir, la gente toma decisiones por cosas que están muy, muy, muy adentro. Por lo tanto, muchas veces lo que estamos haciendo es quedándonos en la superficie. Como bien dice uno de los autores más conocidos en temas de cultura de seguridad, dice, aunque los comportamientos y las emociones pueden ser fácilmente observables, hay una serie de mecanismos no observables que interactúan para lograr a ellos. Contexto social, cultura, aprendizaje, incluso características personales. Voy a poner un ejemplo que se ve fácil. ¿Quién son estos dos señores? Uno, yo creo que les sonará. Esto del número que tienen al lado no es la edad, como se puede prever, aunque el de la mano derecha podría intentar parecerlo, ¿no? Estos señores son Schettino, que para alguno ya le empezará a sonar, el capitán de un barco italiano llamado Costa Concordia, y el otro de al lado es Lee Jung, el capitán de otro barco que se llamaba Sewol en Corea del Sur, y esos son el resultado de sus comportamientos. Uno, 32 muertos, otro 183. Aunque el de 183, por cierto, hay bastantes más, pero están desaparecidos y oficialmente todavía no se consideran que están fallecidos. Son dos culturas totalmente distintas. Una cultura latina, una cultura asiática, pero todos los dos tuvieron un comportamiento individual similar. El capitán, el primero que abandona el barco, porque los dos están siendo, o han sido, vamos a decir, acausados por este tema, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque fijaros, hay muchos más muertos en la parte coreana. ¿Y sabéis por qué? Porque el barco coreano, que llevaba estudiantes, cumplieron estrictamente las medidas o procedimientos que les mandaron a hacer. Y les dijeron, ustedes se quedan aquí, hasta que murieron. Mientras que la cultura latina, que muchas veces, pregonamos de que no para nada vale muchas veces el romper las reglas, pues fíjense, solo 32 muertos. Y, por cierto, muchos estudios demuestran que las condiciones del accidente fueron muy relativas, muy similares. Y el control, tirarlo hacia el compromiso, que muy bien explicó, si es que mitad de la presentación está hecha, Salva. O sea que, pues voy a poner un ejemplo que yo creo que se ve bien. Vamos a ver, de estos tenemos unos cuantos en las empresas y posiblemente en esta sala. Es una palabra alemana
que es la unión de smartphone y zombies, los smombis. Gente que por la planta, bueno, si no lo atropella la carretilla elevadora es por probabilidad, poca cosa más. Bueno, pues vamos a ver medidas correctoras propuestas sobre esto con filosofía Safety 1. Aquí tenemos la primera. Esto es un ayuntamiento, bueno, esto es una ciudad de Inglaterra, donde el ayuntamiento, ante la situación de golpeo de todos estos usuarios ciudadanos contra esta estatua, decide hacer lo que muchas veces hacemos en la empresa, eliminar el riesgo. ¿Qué hago? Quito la estatua. Esto es verídico, ¿eh? Se quitó la estatua ante, perdón por la expresión, las hostias que se metía la gente. Bueno, estamos eliminando el riesgo en el origen. Me parece perfecto. Safety 1. Otro Safety 2. Acoto el riesgo. Vamos a ver, ¿que los smombis son un peligro? Pues los llevo hacia un lado. Esto es Filadelfia. Esto ya está en Filadelfia, está en países asiáticos, bastantes ciudades ya lo tienen. Esto es también Safety 1, un concepto de filosofía Safety 1. Concepto de filosofía Safety 1, toma la responsabilidad para otro. Oye, que aquí hay mucha gente que está, controla tú a los que incumplen. Esto es muy típico en filosofía Safety 1. Y es decirle al conductor, oye, cuidadito que aquí hay un ganado que tela. ¿Vale? Pues esto es Safety 1. Esto es Safety 1. Esto, por cierto, no estamos hablando de países extranjeros, ¿eh? Esto lo hay en ciudades españolas. Si el comportamiento del usuario es mirar hacia abajo, por culpa del móvil, ¿qué hago? Los semáforos abajo. Es decir, potencio el comportamiento inseguro. Eso es lo que estoy haciendo, ¿vale? Pero bueno, ya veis que yo siempre digo que el concepto de Smart Cities está haciendo un daño terrible, terrible. Si estos son ciudades inteligentes también, conmigo que no cuenten. Prueba de ello es que muchas ciudades ahora, que ya no están en las plataformas de Smart Cities y están en las plataformas de Smart Citizens. No crees ciudades inteligentes, crea ciudadanos inteligentes, que es otra historia muy distinta. Por lo tanto, podréis pensar, bueno, esto se acabó, ya no hay más medidas Safety 1. ¿Qué va, hombre, qué va? Si la tecnología da un juego que madre del amor hermoso. Esta es una aplicación que veréis en qué consiste. Da un dato alucinante, el 98% de los atropellos a jóvenes por el móvil. Pues ¿qué es lo que hago? ¿Verdad? Una aplicación que lo solucione. Detecta por geoposicionamiento el cruce en el que estoy y me manda una vibración al móvil para avisarme, cuidado, que te pueden atropellar. Hombre, volvemos otra vez a lo mismo. Seguimos potenciando, eso sí, tecnológicamente esta vez. Esto está en Alcobendas, esto es una aplicación que cualquiera que sea de Alcobendas puede tenerla muy a mano. Esto todo es Safety 1 para mí, es un concepto de filosofía Safety 1. ¿Dónde está para mí el Safety 2? ¿Dónde está para mí el confiar en las personas? Pues en hacer cosas como esta, que están clarísimamente vinculadas con cultura. Es verdad una cosa que comentó también Salvador, de que no en todas las empresas yo puedo llegar y según llego a hacer lo que aquí, por ejemplo, se está haciendo. Esto es Suecia y esto es una plaza en Suecia con unos índices de accidentabilidad de atropello enormes. Pues ¿sabéis lo que hicieron? A tomar por saco todas las señalizaciones. Y el que quiera estar por aquí va a tener que estar atento a todo, con lo cual estás fomentando un cambio de comportamiento. Se está convirtiendo, creo que ya estaba de las últimas y ya es la segunda con menos accidentabilidad en toda Suecia, ¿vale? Es verdad que esto lo puedes hacer en Suecia y posiblemente no lo puedas hacer, ¿vale?, en Nápoles. Pero bueno, poquito a poquito.
pedir responsabilidad a la gente. Es decir, tú tienes que empoderar, pero para empoderar, aparte de hacer como organización tus funciones que tienes que hacer, tienes también que exigir a la gente. Y por lo tanto, en este caso, pues chico, que no se puede ir por la calle continuamente mirando en el móvil hacia abajo. O tocar, como campañas de este estilo, una fibra que es muy importante y que apenas tocamos muchas veces, y son los aspectos emocionales, porque las neurociencias nos lo están demostrando. Esto es de París, y esto es, como veréis, es gente que cruza en rojo y de repente aparece un ruido, y no hay nadie. Lo que están es, a través de una pantalla, haciendo una fotografía de cómo sería la última vez. Es la cara de la muerte, ¿vale? Esto es cómo van quedando retratados según van pasando. Está muy bien porque además están haciendo una campaña con ellos muy importante, porque están viendo si después de todas estas campañas emocionales hay continuidad y está cambiando el comportamiento de esta gente. Bueno, pues la gente está participando en esa campaña, ¿no? Pero yo creo que ese aspecto es muy interesante. Muy interesante porque además es que estamos hablando de comportamientos humanos y de modificarlos. Y es que, con todos los respetos, es que la pirámide de Maslow no se aguanta ya ni aunque quieras. El otro día lo estaba comentando en Madrid. Yo tengo un amigo que incumple la pirámide de Maslow. ¿Por qué? Porque arriba del todo tiene una necesidad que se llama la necesidad de autoexpresión. ¿Y qué significa eso? Que vas a cenar con él. Pedro, se te va a enfriar la comida. Es que tengo que enviar las fotos al Instagram. Hay gente que ahora mismo no es que desarrolle algo, es que tiene que conocerlo la gente de su entorno. Es decir, está montándose dentro de la pirámide de Maslow una nueva necesidad. O si yo tengo un médico que está trabajando en el Congo, seguro que se salta algo de esto. Porque la seguridad, por ejemplo, se la está saltando. Esta pirámide es de 1940 y algo, la base. Entonces, bueno, estamos hablando, yo creo, de cosas que cambian, ¿eh? Y por lo tanto, también hay que confiar en la persona, pero ¿a partir de qué? A partir de la organización. A partir de la organización, ¿por qué? Porque las neurociencias nos lo dicen. Por ejemplo, si no eres equitativo, se activa una parte del cerebro que te lleva a tomar decisiones viscerales y emocionales. Y diréis vosotros, ¿pero cuándo no es equitativo? Pues no es equitativo, por ejemplo, cuando por prisas en una empresa, y todos nos conocemos, se salta un procedimiento de seguridad. Hoy sáltatelo, que hoy tenemos mucha prisa, que está la instalación que hay que ponerla en funcionamiento. Estás cavando la tumba de los procedimientos, porque el día que necesite ese trabajador saltárselo, va a saltárselo, ¿vale? Con lo cual, cuidado, porque desde el punto de vista de la organización se pueden hacer muchas cosas. Por eso surgen modelos tipo SCARF que basan, y por cierto veis, el centro de todo, ¿qué está? La cultura. Y yendo un poco para ir rematando a la metodología HOP, nosotros para implementarlo, porque esto es una filosofía, por lo tanto tenemos que pasarlo, para tirarlo a la realidad, tenemos que pasarlo lógicamente a una metodología. Nosotros, como filosofía, también trabajamos con el Design Thinking, y al final lo que estamos haciendo es una serie de fases, donde veis aquí, que os voy a comentar un par de detalles de cada una de ellas. Primera fase es explorar, es conocer el nivel de madurez que tiene cualquier organización respecto al HOP. Bueno, lógicamente aquí cuando se explora, pues hay distintas herramientas. Yo siempre digo, aquí tenéis el qué, el cómo y el por qué, ¿vale? Tendríamos el qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Yo siempre digo que la gente muchas veces se pregunta el cómo. Es que el cómo es lo que varía muchas veces en función de si es una pyme, es una multinacional con un nivel de cultura determinado o es una empresa con distintas fábricas repartidas por toda España, ¿no? Sí me gustaría quedarme sobre todo en la parte de detectar, porque en la parte de detectar veis que lo que intentamos identificar son los insights, es decir, es ir a esa parte del cerebro que de verdad está explicando el comportamiento de una persona, y voy a contar algunas de las herramientas, y en este caso, por ejemplo, me hace gracia porque
si decimos que la cultura es tan importante, ¿quién sabe de cultura? Los antropólogos. ¿Y qué herramienta utilizan los antropólogos? Las observaciones etnográficas. Es que una observación preventiva no analiza cultura, con todos los respetos, porque el enfoque inicial no es de buscar cultura. Entonces, si quieres fomentar de verdad también la cultura, tendrás que cambiar del tipo de herramienta y irte a observaciones etnográficas. Hay veces que nosotros lo que intentamos hacer es juntar observaciones de estas etnográficas con tecnologías. Y os voy a poner un ejemplo. Como dice un colega mío, un colega que tiene frases memorables, entre ellas que la empresa es una guardería de gente mayor, que eso es una cosa que a mí siempre se me quedó grabado. Aparte está esta: observar es algo más que mirar por esos ojos que tenemos. Hay que intentar ver todas las conexiones existentes. Y os voy a poner un ejemplo que yo creo que se ve bastante bien. Esto es una observación en paralelo entre un técnico de prevención y un jefe intermedio, un mando intermedio, de cómo se hace una inspección en una instalación. En este caso en concreto se utiliza un seguimiento de ojo, ¿vale? Una herramienta que nos permite saber dónde está mirando. Pero ¿qué es lo que le pedimos también? Le pedimos que utilice otra herramienta muy típica del Design Thinking que se llama Think Aloud, piensa en voz alta. Entonces, como veréis aquí, esta mujer, esto es donde mira, ¿vale? Esta es la comparativa entre la técnico de prevención, que es esta chica, y la mando intermedio, que es esta otra chica, ¿no? Entonces, yo decía, lo importante es, ¿qué pasa cuando no pasa nada? Bueno, pues aquí lo vais a ver. Ella va a hacer una inspección y le decimos, oye, tú vete contándonos por qué miras. Y fijaros, voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí sale al supermercado y según se acerca a la isla de congelados, se agacha y nos dice, estoy mirando de si hay agua, no vaya a ser que caiga un cliente. Cuando acabamos el vídeo le decimos, ¿un cliente y un compañero? Bueno, yo quise decir una persona humana. Sí, una persona humana, sí. A ti lo que te aprieta de verdad es que se te caiga un cliente. Y ese es tu insight. Ese es de verdad tu insight, no otro. Por cierto, lógicamente, bueno, esto está cortado porque si no, aquí lo que podemos también es ver si de verdad hay mapas de calor, cuánto tiempo mira, pero bueno, ya serían cosas que a lo mejor en este caso tampoco va más allá de lo que estoy aquí comentando, ¿no? Es más aspectos más técnicos. Por ejemplo, aquí como veis, pues falta la señalización de seguridad, de evacuación, si lo miran, si no lo miran, cosas de este estilo. Por cierto, esto es integrar. ¿Sabéis por qué? Porque este vídeo, ¿sabéis quién más nos lo pide? Gente de calidad más que de prevención. ¿Por qué? Porque al final es operativa. Es filosofía operativa. Y otra de las cosas que sí me gustaría comentar es también el aprender desde el éxito. Estamos muy mal acostumbrados a que decimos, donde mejor se aprende es desde el error. Bueno, depende. Todo proceso, ¿vale?, de curva de aprendizaje conlleva un tiempo. Si yo por presiones legales o por presiones operativas no analizo bien el accidente y me quedo con lo primero porque tengo que rápidamente tomar medidas correctoras, no estoy aprendiendo, ¿eh? Cuidado porque pensamos que aprendemos muchas veces de los errores y por la operativa que tenemos no aprendemos de los errores. Pero se puede aprender del éxito. Una situación como esta, que posiblemente la conozcáis, que es el del Deepwater Horizon, una de las mayores catástrofes de refinerías o de petróleo a nivel mundial. Por cierto, el día que pasó esto, fueron jefazos desde Estados Unidos a celebrar los días sin accidentes. Hay que joderse, que vayas allí y que la líes, porque ir para nada, tontería. Pues hasta aquí, hasta incluso en situaciones de este estilo, se puede aprender del éxito. ¿Por qué? Porque a lo mejor todo lo que fue el rescate lo hiciste perfecto y se puede aprender de eso. Por lo tanto, cuando aprendes del éxito, tienes que cambiar la manera de las preguntas que te haces, ¿vale? Es decir, incluso, y eso lo hacemos mucho, no hay ningún procedimiento que sea una, vamos a decir, invariable. Todos los procedimientos tienen que ponerse en duda, entre otras cosas, porque la mitad de los procedimientos, ¿quién los hace? Dejo ahí la pregunta.
porque ver la calidad de muchos de ellos desde el punto de vista operativo y de seguridad, podríamos ponerlo en entredicho. Y ya para rematar, comentar que cuando ya genera soluciones, fijaros, siempre se nos dice, generar soluciones es técnicas, personales, organizativas. Pues fijaros, nosotros ya empezamos a estar cambiando el orden. Para nosotros es casi más prioritario lo organizativo. ¿Por qué? Porque lo organizativo es lo cultural. Y lo cultural estamos viendo que es el insight de verdad de que la gente se comporte de una manera determinada. Por cierto, si yo digo que hay que intentar predecir, tenemos que empezar a utilizar herramientas de predicción. Por lo tanto, otra herramienta que, por ejemplo, es superpotente es el premortem. Es intentar predecir que va a pasar algo malo y ver por dónde va a salir. Eso es lo que hace la gente que utiliza herramientas premortem. No investigan accidentes ya pasados, sino que se ponen y dicen, aquí va a pasar algo malo, ¿qué puede fallar? Eso lo que estás es cambiando la actitud, una actitud de ser reactiva a ser proactiva frente a la aparición de accidentes. Ya para acabar, me gustaría terminar con esta frase de este neurocientífico, con esta reflexión, que yo creo que es muy importante porque, y lo estamos viendo aquí, hemos empezado muchas veces desde hace años a separar lo cognitivo de lo emocional e incluso de lo social. Y no. La inteligencia se sustenta en esa visión holística de todo a la vez, porque si no, no vamos a acabar solucionando los problemas a medio-largo plazo. A corto plazo sí, Por cierto, los datos de casi todas las empresas con planes o programas de seguridad basada en el comportamiento, a corto plazo funcionan todos de vicio, pero a medio-largo plazo entran en la llanura. ¿Por qué? Por lo que estábamos comentando antes. ¿Vale? ¿Me da tiempo a enseñar un momento el vídeo? ¿Un segundito? ¿Un minutito? Sí. Yo antes decía que esto es cultura. Y voy a enseñaros a qué me refería cuando esto es cultura. Esto es cultura. Esto es Nápoles. No sé si hay sonido. Estaría bien que hubiera sonido, si pudiera ser. Esto es Nápoles, y vean cómo se va a solucionar el problema, ¿no? A ver. Esto lo estaba uniendo con el Schettino y con el Liu, ¿no? Ahí sigue el hombre, esto está grabado desde una casa, por eso digo lo del volumen, porque se oirían los pitidos, bueno, Nápoles. Qué importante es el sonido, madre, cómo cambia. Passano dei pompieri. Ahí siguen, Scaricate. Pero ahora la cosa se complica. ¿Por qué se complica? Porque llega una procesión. Esto es real, ¿eh? Esto no está sacado de una película, esto es real. Entonces aquí ya el desmadre. È impossibile. Ma che tarantella. Simula la destra. Ya. Mia maronna non fa mica, però se ci stiamo zitti tutto qua, o se no non mi embriaca. Io vai ad apriare, per cortesia. Già apriato per fare una chissà mezza vita. Oggi non Vai! Dai!
Bueno, al final consiguen el objetivo. Pero fíjense, esto es una cultura y esto es otra. Esta gente no se entrena para hacer esto. Esto es Tokio, Shibuya. Fíjense, pues esta cámara rápida, lógicamente, pero es perfectamente, tienen clarísimo cómo hay que comportarse desde un punto de vista social, cultural, ¿vale? Pero recuerden, el del barco de antes era italiano y el del barco de antes era coreano, y las consecuencias fueron las mismas porque individualmente cumplieron lo mismo, hicieron lo mismo. Por lo tanto, sale mucho más rentable cambios organizativos que cambios individuales. Los cambios individuales nunca los vas a poder llegar a controlar. Por lo tanto, dejémonos de supervisar, controlar y apostemos más por la organización. Y se acabó. Muchísimas gracias.